ves, que cuando tú me ves, estés en donde estés, mi niña. Hola amigos de Hablando Cultura, estoy muy contenta de tener aquí a mi lado a Beatriz Cisneros. Ella ha hecho un proyecto que ya lleva más de 11 años, mi primer festival, y tiene muchas novedades porque ha crecido este proyecto de gestión cultural que está dirigido a las infancias y nuevas juventudes, es gestora cultural y bueno, ustedes saben que acá en Hablando Cultura queremos saber, conocer las trayectorias de personas que han hecho realidad proyectos como este. De verdad, bienvenida, no tengo soporte para ti. Gracias por esta. Muy feliz de estar aquí en este espacio y que existan y que sigan apareciendo estos nuevos espacios, ¿no? De hablar entre gestores también que manejan festivales, es como muy rico también. Beatriz, ¿cómo nació la idea de hacer mi primer festival? Bueno, nació hace 11 años y medio creo. Bueno, yo no vivía aquí, vivía fuera, viví 10 años fuera. Cuando volví a Perú, que decidí sí quedarme, me impactó mucho como de haber estado acostumbrada a actividades culturales al aire libre, gratuitas, accesibles para todas y todos, llegar a Perú y a Lima específicamente y ver que la oferta cultural solamente era para quienes podían pagarla y que normalmente eran también en lugares más cerrados. Me impactó mucho y fue como, ¿qué puedo hacer yo desde lo que estudié cine? Entonces ahí apareció mágicamente, creo que la segunda convocatoria de la DAFO, de gestión cultural, creo que era la segunda. 2013. 2013. Ah, ok. Y aplicamos, ahí éramos dos en el festival, aplicamos con una versión de 2 días, mi primer festival, definitivamente fue algo súper innovador, porque ¿quién hacía un festival de cine para niños y niñas? En ese momento nadie. Entonces lo ganamos. Y ganamos como ese primer fondo que era chico, pero nos dio para hacer el festival 2 días en una sede que fue en el MAC. Fueron casi 2000 personas en 2 días, fue una locura. Y a la vez manifestó que estaba claro que era una necesidad, que el público lo quería, que estaba entusiasmado. Entonces ahí nació y ha sido como mantenerlo, ¿no? La segunda edición ya fueron como, ya versión de 10 días, encontraron esa fecha. De hecho, si estamos hablando del año 2013, había muy pocos festivales acá en Lima, y bueno, de infancias y juventudes seguro ninguno, ustedes han sido los pioneros, ¿cierto? Sí, no había ninguno, eso nos ha jugado a favor, claro, porque éramos algo diferente. La mayoría de los festivales que habían eran para adultos, para jóvenes o de algún tipo de género. Nosotros éramos como infantil y claro, tenemos el público, casi es lindo porque ahora yo puedo ver la retrospectiva de 11 años como niños que fueron al festival con 2 y 4 años y 5 años, ahora tienen 11, 12, 13, 14 y siguen el festival y sus mamás dicen, ¿no? Creo que mi hijo a los 2 años hizo esos talleres de stop motion o de inicios de la animación con ustedes y ahora por eso le gusta tanto animar. Entonces, definitivamente trabajar con infancias es súper enriquecedor porque estás formando su mirada, por eso se llama mi primer festival. Así sean 11 años, siempre es el primer festival para alguno o alguna, o una actividad. Entonces, sí. Y por ejemplo, tú venías del extranjero, acá volvías, ¿no? Yo entiendo que tú estudiaste cine. ¿Cómo así dices, en vez de hacer cortos, películas, dices voy a hacer un proyecto de gestión cultural, ¿no? O sea, ¿cómo te nace hacer festival? Creo que, o sea, no excluyo ninguno, ¿eh? Igual también has producido. He dirigido series para televisión, para Canal IP. O sea, hay momentos en los que gestiono más, hay otros momentos en los que escribo y produzco más. O sea, hay sus tiempos. O sea, no excluyo, no es excluyente, es más. Pienso en hacer un largo para infancias definitivamente en algún momento. Pero creo que es cuestión de carácter. O sea, soy muy como activa, muy proactiva. Además, claro, cuando me apasiono con algo y soy Piscis, entonces tengo ese sexto sentido ahí, una intuición, me llevo muy bien con los niños y niñas. Siento que es una parte de mi responsabilidad como individuo hacia la sociedad, que es tan compleja, de alguna manera acompañar a niños y niñas a cuidar su mirada,
ya que pasan tantas cosas en Sí. el país, en las familias, en las escuelas, Claro. que por lo menos desde nuestro lado ser eso, ¿no? Y acompañarlos desde el cine, ¿no? Desde las maravillas, las historias que se pueden contar, que ellos mismos pueden crear. Nosotros trabajamos mucho el cine como una herramienta terapéutica. Esa historia que quizás no puedes contar oralmente, la manifiestas quizás en una historia en stop motion, entonces la sacas dentro de ti, entonces... Claro, hay un proceso de sanación cuando un joven, un niño trabaja, bueno, todos, ¿no? En Sí. realidad es una forma y ayuda bastante. Sí, además también, por ejemplo, a mí me encantan los cineforos y eso es como un formato que aplicamos mucho en el festival, de así, acá la peli es, así sean 5 minutos, un ratito de bajar la película. Bajamos la película. ¿Qué les impresionó? Esto, ¿por qué? O sea, como que sí entrar a ese como raciocinio de decir, ¿y qué personaje? ¿Y tú qué hubieras hecho en su caso? O sea, 3 preguntas, 5 preguntas, activar un poco. Hay películas que se prestan más, hay otras que se prestan menos, pero no perder como, que no solamente, y que no es solamente, sea proyectar una película, sino que realmente o sea, puedan como interiorizarla y que quizás ese pequeño conversatorio te pueda dejar reflexionando sobre lo que viste, ¿no? Que es muy importante porque a veces solo pasarlo no te llevas lo rico, es justo conversarlo, meditarlo, llevarte, Sí. no sé, que todos compartan sus puntos de vista, ¿no? Escuchar, ¿no? Escuchar. Quizás no hablar nada, pero es como, mira, no soy solamente yo. Reflexionar. Claro, exacto. Así sean 5 minutos, que puedan ser 10, pero claro, tener ese espacio de diálogo. Y desde la primera edición, ¿con qué estructura nace? ¿Y cómo ha crecido ahora, que son 11 ediciones? Ya, A nivel de estructura. A ver, en la primera edición, como fue una sede, fueron 2 días, fue en el Museo de Arte Contemporáneo, fue en el jardín específicamente, entonces ahí ya construimos una caja negra para poder proyectar de día y también ya teníamos el cine al aire libre, entonces podíamos proyectar de noche. Eso como que sigue ahí, pero sí hicimos talleres. Tenemos la parte de como, nosotros le llamamos MPF Lab y MPF Cine, como que esos dos, siempre la educación y el cine han estado presentes desde la desde tu primera edición. Sí, porque para mí justamente la educación era algo que yo vi que necesitaba como, no cambiar, ¿no? Pero ayudar a esta transformación. Entonces, cine y educación han estado siempre desde el principio. La primera edición a mí me marcó mucho porque una niña que ahora tiene como 18 y se iba a estudiar al cine a Ámsterdam, Ah, genial. que en ese momento tenía 9, me parece, Ya. y me dijo, Betty, ¿puedo hacer mi propio taller? Y yo, ¿de qué quieres hacer? De origami. ¿De qué necesitas? Papel, mesa, no sé qué, papel, mesa, no sé qué, ahí. Entonces ella creó su propio taller y eso fue como, claro, escucharlos. Y no solamente escucharlos, sino que sus opiniones sean tomadas en cuenta. Entonces de eso, ahora se sigue manteniendo la parte de cine, se sigue manteniendo la parte de lab, que son los talleres, que no solamente son para niños, niñas y adolescentes, sino que también hay para los que nos interesan los contenidos para infancias. Y en el camino, como la quinta, me parece, se agregó industria, porque Perú aún no tiene, o sea, no hay una escuela de cine infantil y tampoco lo hay en muchos lugares, entonces de alguna manera, como reconocemos el cuidado que hay que tener para crear contenidos para infancia, porque es una responsabilidad, es lo primero que escuchan, lo primero que ven, entonces sí el cuidado de la curaduría y el contenido es muy importante y cómo uno se dirige a los niños, entonces abrimos la parte de industria, que es para especialistas. Sí, justo eso te iba a comentar. Quizás algunos no hemos escuchado, porque no todos los festivales tienen sección industria. ¿Qué significa la sección industria en un festival, no? ¿Y cómo es el caso de ustedes? Claro, en nuestro caso industria es para especialistas. Es para personas, pueden ser desde estudiantes de cine, de audiovisual, de educación, de psicología, todos enfocados hacia infancias, especialistas, productores, directores, directoras, toda la gama de cine y audiovisual que tengan el interés en dedicarse a crear contenidos
Y por ejemplo, claro, ahora Perú está siendo muy bueno en animaciones, pero claro, esa es la técnica, pero hay que cuidar mucho el contenido. Entonces hemos tenido invitados internacionales, nacionales también. Por ejemplo, este año tenemos cuatro conversatorios, charlas, 2 son internacionales, virtuales, que justamente uno habla de accesibilidad, que es el museo fuera del museo. Vamos a estar con las especialistas de educación del Museo del Prado de España y con el MAC, que van a conversar sobre cuáles son las acciones que hacen los museos fuera del museo, justamente llegar a esas comunidades que no pueden acceder a ir al museo. Entonces, eso es muy importante, el tema de accesibilidad. De ahí vamos a la otra charla internacional de cine y educación. Vamos a hablar con 3 proyectos relacionados al cine que tienen como una clara metodología en educación. Un proyecto es el Festival de Cine DocuKids en Madrid. Otro es la muestra de cine internacional de Florianópolis en Brasil. Es uno de los festivales más antiguos en Latinoamérica de cada infancia, va a cumplir 30 años. 30 años, ya. Y de ahí está Otros Ojos, que ese es el proyecto de cine y educación que impulsa la Embajada de Francia para los países andinos. Entonces, ahí nuevamente algo que está desde la primera edición, ¿no? Cine y educación. De ahí vamos a tener una charla presencial con Fernando Valdivia, el protagonista de Runacini. Sí. Entonces, que nos va a hablar justo del cine en lenguas originarias y la importancia de tratar esto desde las infancias. Y otra charla que va a ser de justamente la producción audiovisual sostenible, ¿no? Claro. Y lo que es el green filming, y eso la voy a hacer yo, porque claro, llevo 2 años justamente especializándome en sostenibilidad, cine y innovación, ¿no? Innovación. Sí, ahí justo yo, te comentaba que había pensado que era cine de infancias y ahora veo que es nuevas tecnologías, ¿no? Y ya me dices que vienes años trabajando todo lo que es innovación. ¿En qué momento se dio este salto o cuáles son las actividades relacionadas a este eje, ¿no? En mi primer festival. Sí, me parece que incluir nuevas tecnologías también es un poco por el público, ya que ellos son de tablets, de toda la parte de, claro, educación digital. Entonces un poco siempre nosotros somos como inclusivos, ¿no? No rechazamos nada tajantemente, sino intentamos entender cuál es el buen uso de las cosas. Entonces poco a poco hemos ido incluyendo proyectos desde las últimas 4 ediciones, me parece, de realidad aumentada, arte generativa. Bueno, el año pasado ya hablábamos de inteligencia artificial, este año, y ya hemos tenido también talleres de robótica. Entonces es un poco por el público que hemos abierto un poco el espacio a las nuevas tecnologías, sin ser un festival de nuevas tecnologías, pero sí hay un área que no perdemos de vista, es esto que va creciendo, ¿no? Y que es importante para los niños y niñas. Entonces como que no lo vetamos para nada, es una larga conversación, y esto nos ha ido llevando también, viajando a hablar de temas de innovación y tecnología y cómo ser responsables con el medio ambiente, ¿no? Cada vez los niños hablan mucho son los más preocupados por el medio ambiente. Entonces este tema de que también aparezca Penny Solar es un poco también más con un tema de responsabilidad social, y cómo de verdad a través de un ejemplo práctico, tangible, podemos mostrar que sí es posible, ¿no? Sí, porque ahora esta 11ª edición dice solar, ¿no? Mi primer festival, edición solar. Para los que no sabemos, ¿por qué solar? ¿Por qué solar? Tiene varios, ¿no? El Lima es en verano, vamos a tener la segunda parte en junio, julio, que vamos a ir hacia Selva Central. Y ahí nace la razón de por qué solar. Hace 2 años fuimos a una comunidad chipiva con Niva en Pucallpa, Pabellán. Y llegamos con todo nuestro equipo de cine al aire libre y nos encontramos que no había energía eléctrica. Entonces, eso fue como darte cuenta de otras realidades. Y ahí para mí ese fue un clic de decir de qué otra manera se pueden hacer las cosas.
y es que de una larga investigación sale este proyecto que es un cine en movimiento, un cine itinerante, un cine en movimiento, pero abastecido totalmente con un sistema solar, que en este momento lo tenemos dentro de una van, una combi. En el techo tiene 2 paneles solares, dentro está el inversor, que es el que convierte la energía solar en eléctrica, y tenemos unas baterías que son las que almacenan. Entonces, esto finalmente nos permite, ahora a mediados de año, volver a esa comunidad, hacer como una devolución a la ciudadanía, porque también fue el punto de inspiración. Claro. Pero ya con un sistema de energías renovables, pensando también en agradecer a la naturaleza, porque si tenemos energía, más que nuestra energía humana, o sea, si eso está creciendo, es gracias al sol. Entonces, es volver a todo este tema y ver que sí es posible, ¿no? Y yo he llegado a ver fotos de la van solar, me dijiste que ya la habían probado. Ahora los que participen en esta edición van a poder tener acceso, ¿cómo? Sí, hay, me parece que ahí tiene 5 rutas la van. Igual el festival tiene 14 sedes desde Lima Norte hasta Lima Sur. Entonces, claro, por ejemplo en Lima Norte vamos a estar con la van en el Parque Fiteca, en Comas. También vamos a estar en la comunidad Chipiá con Niva de Cantagallo, con la van. Por el sur vamos a estar en San Bartolo, en la playa de San Bartolo. Y también vamos a estar en la playa del Silencio. Entonces están como norte, sur, siempre buscando como acercarnos lo más que podamos a la diversidad de públicos, y de ahí vamos a estar en la clausura en el MAC, ¿no? Sí, a mí me encanta porque cuando vi 13 sedes dije bien, porque en realidad Lima es tan grande que si se centraliza pues no se llega al público que uno espera, ¿no? Y ya tener hasta la playa, Cantagallo, bien, de verdad felicitaciones por sí, y es como, o sea, entre comillas, o sea, el festival es como, o sea, está sistematizado, ¿no? Muchas sedes vienen desde el año 1, 2, 3, 4, entonces hay unas nuevas que aparecen, que siempre vamos como mapeando, ¿no? A ver quién puede entrar, pero ya lo bonito es que los mismos centros culturales, museos, lo tienen integrado en su programación del 2027, por ejemplo, ¿no? Es como, no hay que empezar todo de nuevo, yo soy, tú eres, tenemos, sino es como, oye, el próximo año también, ¿no? Ya, listo, ¿en qué podemos ayudar? Y están presentes y son activos. Entonces, sí, el festival, así tengamos fondos, no tengamos fondos o algo, las sedes y el público nos empuja a que pase el festival, porque es como, ya es una responsabilidad, ya hay que hacerlo, ¿no? Y creo que esa es una fortaleza, el poderlo haber mantenido 11 años, es que tiene este peso también, claro, ¿no? Y se nota, ¿no? Porque ya la trayectoria ha sido seguido, ¿no? Se va haciendo, va creciendo. Y justo has tocado un tema muy importante que para justo, bueno, a los que de la cultura nos interesa, ¿no? El tema del financiamiento. O sea, nosotros, bueno, yo tengo mapeado tu proyecto por el lado del Ministerio de Cultura, pero de los estímulos económicos, pero quería saber más la experiencia del premio de economía circular, del British, si nos podrías comentar algo, cómo cambió, mejoró el proyecto, cómo lo impulsó este fondo, porque, o sea, no tiene muchos años, ¿no? Quisiéramos saber cómo fue tu experiencia. Claro, ahí ese fondo lo ganamos en el 2024, que sirvió para el 2025, y ahí apareció Pelisolar. O sea, ya fue también encontrar también en qué convocatoria también te puedes adaptar. Entonces, ahí ya veníamos trabajando temas de cine y medio ambiente, y yo ya venía investigando el tema de un cine móvil con energía solar. Entonces, claro, ahí hacer la economía circular, yo hice justamente un diplomado en sostenibilidad y en economía circular, entonces ahí lo adapté, ¿no? Hice que el proyecto, claro, ves la convocatoria, entonces hice que el proyecto se adapte a las bases, entonces, y siempre buscando diferenciarse de otros festivales que seguramente, o sea, todas las propuestas, o sea, son buenas, pero ¿en qué momento cuál es tu valor agregado? Claro. Entonces, ahí nuestro valor agregado definitivamente es el cine con energías renovables. Entonces, ahí ese fue como nuestra entrada,
Y bueno, lo ganamos. Y por ejemplo, el año pasado que fuimos parte del Festival de Cine de Lima, ellos ganaron ese premio también. Se ganó para este año, claro, 2026. ajá, y lo ganaron con el acompañamiento de Peli Solar. Ah, ya. Entonces, claro, porque Peli Solar es como un hijo aparte, Claro, aparte. entonces que puede sumarse, como es una sala de exhibición itinerante, si lo podemos llamar así, una sala de exhibición itinerante, se puede adaptar a cualquier tipo de proyecto, o sea, no es que es hermano de mi primer festival, pero no quiere decir que sea exclusivamente para públicos infantiles, sino Exacto. ya es en general, es un proyecto para comunidades, ¿no? En ese sentido es más amplio, Más de amplio. públicos. Y siempre este concurso te pide una contraparte británica. Mm. ¿Cómo hiciste ese contacto? ¿Cómo fue la propuesta por ese lado? Porque, bueno, años en infancia, Ajá. ¿verdad? Años en festivales, somos parte de una red de cine infantil iberoamericana, entonces ya se crea el networking y cuando apareció la convocatoria, yo hablé con unos amigos en Holanda no, en Alemania, diciéndole necesito una contraparte inglesa, entonces me recomendaron 2 y claro, fue y eso, y en una vez con esas empezamos a tener reuniones y bueno, hasta que logramos encontrar la manera. Y fue así, pero fue a través de un networking, ¿no? Lo importante de redes de contacto, de cuidar tus contactos, buenas relaciones. Entonces, sí, a partir de ahí trajimos al especialista de Media Conference, es Children's Media Conference, vino a Perú, dio una masterclass de nuevas tecnologías, súper buena. Y seguimos en contacto, ¿no? Claro, porque es muy importante, bueno, para todos los gestores que nos están escuchando, las alianzas, el networking, y a lo largo de los 12 años, de hecho, te has construido una red de contactos grande, ¿no? Y sobre todo en el tema infantil, ¿no? Y juventudes. Sí. Por ejemplo, que tienes contactos de festivales de este mismo tipo de tema a nivel internacional, ¿de qué países podemos encontrar, por ejemplo? De todo el mundo. Todo el mundo. O sea, te diría Japón, Alemania muy sólido, Holanda, Inglaterra, España, o sea, con los que tenemos más relación. Más relación definitivamente, de Sudamérica bastante. Argentina, Chile, Brasil, Bolivia, Ecuador, Colombia, México, sí, principalmente, ¿no? ¿Y acá en el mismo Perú hay otros festivales también de infancias o no? Sí, hay 2. Está Cine, que es el festival de cine para niños, ¿Ya? que lo gestiona el Centro Cultural Británico, que justo es a principios de enero, también pero es en las sedes del Centro Cultural Británico, ¿no? Claro, pero es solo exhibición, creo. No, también hay talleres. Ah, ya. Creo que no charlas, o sea, no sé su programación a profundidad, pero sí hay talleres. Ah, ya. Hay talleres, proyecciones, y después está Serpentina, en Arequipa. Sí. Entonces, claro, ellos sí, porque cine tenemos casi la misma edad, en cambio Serpentina sí... Más nuevos. Sí, puede ser que tenga 4 o 5, creo. no lo tengo muy claro. Ah, ok. Y ya hay otras iniciativas Ajá. de cine infantil, no festivales, pero sí programas educativos como en Puno, ¿no? Ya, pero como festivales, digamos, están solo Sí, los los 3. Sí. Sí, que yo sepa, sí. Bueno, hasta Ojo de Anteojos que ha aparecido que es en Cusco, y me parece que ahora hay como cine infantil Chasqui, no sé si se llama exactamente así, que está en Huánuco. Entonces ya empiezan a aparecer como estas más muestras o festivales que deben tener 1 o 2 ediciones, ¿no? Claro, más sí, porque es como un público que estuvo desatendido, digamos, Sí. ¿no? Y por eso es como que quizás algunos festivales están tomando iniciativa de también dar más oferta, ¿no? Para el público. Sí, es lindo como también ser uno de los primeros, ¿no? Exacto. Haber inspirado otros proyectos. Nosotros, por si acaso, estamos totalmente abiertos a compartir todo el aprendizaje que nos ha tomado estos 11 años, ¿no? Las metodologías que ya tenemos sistematizadas, que ha sido a punta de ensayo-error. O sea, sí ofrecemos como hacemos nuestros talleres, especialmente de Storytelling Stop Motion. Toma el guión y hazlo, por favor.
porque sí, ha sido un hacer. Sí, y aparte es muy importante el compartir la solidaridad. Ustedes ya han aprendido tanto en este tiempo que si lo tienen sistematizado, súper, ¿no? Sí. Porque es lo que uno busca también, ¿no? Todas las experiencias, poderlas tener así como que claras y decir, ay, mira, acá puedo tener un manualcito de esto, ¿no? Y ya lo compartes con otras personas, ¿no? Y aparte que también Sí. es clara muestra de todo el trabajo que se ha hecho. Pues, también. Sí, y toma tiempo. Toma tiempo, O sea, sí. toma tiempo porque necesitas como reposar, volverlo a hacer, retocar, volverlo a hacer, hacerlo bien. Entonces, claro, eso sí, pues nos ha tomado 6 años, ¿no? Encontrar realmente es esto. O sea, este es el manual. Esto Claro. se aplica en todos los casos casi, ¿no? Y en estos 11 años, ¿en qué momento tú sentiste que fue lo más difícil o algún hecho que haya sido como que tú dijiste que te movió, ¿no? Como fundadora del proyecto. O sea, yo creo que quizás en el tercer, cuarto año que no obtuvimos fondos, que me parece que fue el tercero, fue decidir si se hacía o no se hacía. O sea, si se hacía, no se hacía, si se hacía, con qué fondos, prestar, no prestar. Entonces fue darle muchas vueltas y hasta que fue, sí, hay que hacerlo. Pero consultando con las mismas sedes, diciendo eso, como que viendo cuál era la mejor fórmula de que sea, bueno, sostenible en el tiempo, ¿no? Entonces sí, por ahí estas a veces toman decisiones porque se va haciendo todos los años gracias a todo el esfuerzo, pero claro, siempre hay una incertidumbre de con qué fondo se va a hacer el siguiente año, especialmente si eres un festival que ya tiene tantos años y una estructura bastante clara, eso tiene un presupuesto bastante estándar, entonces es como saber cómo alternar, ¿no? Y no perder calidad. Claro. Y después de ese momento de quiebre que se decidió hacer, entiendo. Luego tuvieron alguna otra dificultad, porque son 11 años, digamos. O sea, definitivamente, a nivel equipo, por suerte, el equipo es bastante como estable, rotativo, en áreas. O sea, siempre ha sido quizás un poquito el tema de, creo que la mayor preocupación es el presupuesto, ¿no? ¿Cómo lo hacemos sin? Entonces, pero hemos buscado no solamente fondos nacionales, sino fondos internacionales, alianzas, embajadas, y, o sea, este año, mira, año 11, este año, desde hace un mes, ya estamos pensando en la edición 12. Ya. O sea, nuestra prevención es aún más con largo tiempo para asegurarnos que pase antes. Un año, no sé si fue la edición 9, que no teníamos fondos, nos habíamos presentado la DAFO, todavía no teníamos fondos, y la respuesta como retrasaron, creo que nos llegó 3 meses antes, y ahí recién fue como, arrancamos. Bueno, teníamos todo mapeado y yo tampoco quería que el equipo trabaje de más porque si no salía el fondo Claro, no teníamos no sé. presupuesto. Exacto. Entonces sí hay una preocupación por que el equipo humano esté bien y es necesario que hayan honorarios Exacto. y poco a poco ir como incentivando que sean más. Pero sí, el tema de prevenir, de ya empezar a pensar De en el año, anticiparse, que haya alguien que esté pensando en el año 12 y hacer esa gestión, va a ayudar a que realmente pasen las cosas, ¿no? Sí, de hecho cuando hubo este estímulo que era, bueno, yo creo que no está, el que era para 2 años, entonces te forzó a los que postulamos a hacerlo así, ¿no? Y bueno, yo pasé esa experiencia porque nosotros llegamos a ganar ese estímulo. Y yo decía, porque tengo que pensar al 2025, o sea, el año pasado, porque fue para 2024 y 2025. Pero fue mucho mejor, y de hecho en las postulaciones anteriores también decía, va a tener más impacto también para el evaluador, que yo le muestre que ya hay una visión a futuro, ¿no? Y creo que es súper importante. Sí, eso es una tranquilidad, definitivamente tener como 2 años cubiertos, sí, nosotros también lo obtuvimos y fue como... Bien, pensar, claro, la postulación es pensar a 2 años, pero mejor porque ya cuando acabas una edición puedes empezar a trabajar tranquilamente en la siguiente y no pensar siempre en el presupuesto, ¿no? Claro.
Nosotros ahora tenemos el Fondo del Ministerio de Cultura de Festivales también, que ahora es de 1 año. Entonces, bueno, nos va a cubrir hasta que vayamos a la selva, pero igual hay que empezar a pensar en la siguiente. Oh, sí, mientras antes mejor realmente, porque ya tienes un equipo, por ejemplo, para los... Nosotros somos un festival chiquito, bueno, ya estamos creciendo, somos 6 años, pero un festival como el tuyo, ¿cuánto es el equipo? Digamos, equipo clave, ¿no? Contar con su sueldo, digamos, porque también siempre hay voluntarios que se anexan, ¿no? Pero el equipo principal, digamos, el equipo son? principal somos, me parece, empezamos como siendo 4, ¿eh? Arranca con producción, dirección, programación y comunicación, o sea, esas 4 personas con más tiempo, y después se une, claro, se une diseño tanto web como diseño gráfico, se une prensa y se une y alguien más de perfil de producción técnica. Entonces ahí esos 8 somos como la base, y de ahí es que quizás un par de asistentes, pero ahí vienen voluntarios, ¿no? Que son como 30. Wow, entonces, sí, pues tantas sedes también. Claro, entonces el equipo en sí somos 10, más o menos, y de ahí un grupo de 30 voluntarios. Y cuando tienes tantos voluntarios y un proyecto tan grande, ¿cómo haces para que no se sientan algunos un poco como ya no tan conectados, ¿no? Porque son tan grande el equipo? ¿Cómo hacen que haya, por ejemplo, la relación con los voluntarios, ¿no? Bueno, ahora, por ejemplo, el lunes tenemos reunión con los 30 voluntarios. Ya. Entonces, les presento la programación, igual, claro, cuando ellos se han postulado, han elegido un área. Entonces, como tenemos la parte de cine, que es más de producción, la parte de talleres, que es como que serán los talleres, y la sección de audiovisual, cada uno en principio ha seleccionado en qué quiere estar. Entonces después es un tema de disponibilidades, ¿no? Y de dónde están las sedes. A mí me acomoda esta, a mí me acomoda esta, a mí me acomoda esta, a mí me acomoda esta. Entonces al final, que son 30 y lo divides como en 3 áreas, y dentro de esas 3 áreas hay 14 sedes, al final, si te das cuenta, van a ser como duplas. Y sí, cuidamos mucho, o sea, sí les damos una clase le presentamos el festival, cómo funciona, cuál es la programación, cómo trabajamos con las infancias, qué protocolos tenemos que tener en cuenta, si hay problemas, cómo los asumimos. Entonces sí los empoderamos, y de ahí ya cada jefe de área, por ejemplo audiovisual, trabajo con el equipo audiovisual, talleres con talleres y producción con producción, con cada uno ya vemos las necesidades que tienen, ¿no? Exacto. Sí, entonces sí empezamos a separar por y ahí hay un responsable de tantos voluntarios y así. Ahora quisiera saber más sobre el lado educativo del proyecto, ¿no? Tienes talleres, laboratorios para los jóvenes, las infancias que están empezando, su primer encuentro, digamos. Este año, ¿qué novedades tienes de ese rubro? Claro, hay un taller que es de cardboard, ¿no? De hacerte tu máscara como de realidad virtual. Entonces ese es el que une un poco eso, ¿no? De nuevas tecnologías también. Tenemos el taller, de ahí tenemos un taller que nació el año pasado, pero que es como casi nuevo este año, que a mí me encanta, que es de creación de historias y stop motion con abuelos, nietos y nietas. Ahí es un trabajo intergeneracional. ¡Qué excelente! Súper bonito, ese es mi favorito. Muy importante. Ese es mi favorito porque me parece que trabajar justamente la intergeneracionalidad aporta mucho a la calidad también del video, porque los abuelos ya tienen toda esa narrativa oral y muchas historias que contar, y los niños y niñas son full tecnología, entonces es como juntar esa parte digital con oralidad para que salga algo. Entonces ese es súper lindo. De ahí, a nivel lo que decía, ¿no? Que ya tenemos una metodología, por lo tanto tenemos un taller como modelo, que es un club que se llama Club Luciérnaga, que es de storytelling y stop motion. Entonces ese lo aplicamos en Cantagallo, en San Bartolo, en el Callao. Entonces lo llevamos por varios lados porque las historias son distintas. Es la misma metodología,
aplicado en diferentes territorios, siempre es distinto porque las historias y los lugares son distintos. Exacto. Entonces, ese se replica como 4 veces y de ahí tenemos, bueno, este año el afiche se hizo a partir de un libro pop-up, porque hemos hablado, estamos haciendo la relación entre el libro, la lectura y el cine. Entonces, hay un libro pop-up creado que mide 1 metro por 1,10 metros, que va a estar en la inauguración, expuesto. Entonces, ese va a haber un taller con las creadoras. Y todos los talleres son gratuitos, aforo limitado, así que sí, intentamos que sea totalmente accesible, ¿no? Claro, y a mí ahora que veía la programación muy diversa, muy buena, tienes bueno, tuviste la selección de cortometrajes, series, y me llamó bastante la atención lo de los bebitos, de ir con tu hijito. Explícanos un poco más de ello, ¿no? ¿Cómo? Al cine con tu bebé. Sí. Al cine con tu bebé nació hace ya 6 años. Ya. Lo hemos movido, siempre tiene como una función, ahora va a tener 2, y es un espacio justamente para que los papás, mamás que acaban de ser padres quizás o tienen niños muy chiquitos de 1, 2 años, 3, que aún no los dejan ir al cine porque aún no se controlan, por decir, además porque las condiciones espaciales de un cine no son apropiadas para bebés. Claro, los bebés no. Entonces, nosotros hacemos un cine apropiado para su edad. Quiere decir que la sala de cine está más iluminada, el sonido está más bajo, la temperatura del espacio es más cálida, la puerta está abierta, hay estacionamiento de cochecitos, hay una zona sensorial. Los niños y niñas pueden entrar y salir, pueden tomar leche, pueden llorar. Entonces, es un espacio para ellos, puede ir toda la familia, pero las condiciones son para los justo más pequeños, ¿no? Entonces ese reencuentro con el cine, o sea, muchos me dicen, hace 2 años que no veía una película en una sala de cine, o sea, veo mi casa, pero no lo veía en una sala de cine, ¿no? ¿Y qué sedes va a ser al cine con tu bebé? Tenemos 2 sedes. La primera sede es en la sala de proyecciones de la Casa de Literatura el domingo 22 a las 3 de la tarde, o a las 4 de la tarde, perdón. Y además porque la Casa de Literatura tiene un programa que se llama Bebetecas. Entonces ahí ellos también están trabajando justamente proyectos de lectura con bebés y padres, ¿no? Entonces, un poco adaptándonos a su proyecto, nosotros sacamos después con ellos al cine con tu bebé. Y la otra proyección es el sábado 28 de febrero a las 11 de la mañana en la Alianza Francesa, en la sala Lumière, ¿no? En la sala de cine. Y ya quería hacerte unas preguntas más así de personas de tu experiencia como gestora, ¿no? Ya en tantos años, fundadora de este gran proyecto. ¿Cuál crees que es el regalo más grande que te ha dado el cine? El regalo más grande que creo que me sigue dando el cine es el de verdad haber podido, o sea, estar pudiendo hacer proyectos con y para niños y niñas, ¿no? El mantener, creo que el trabajar con ese público a mí me mantiene muy activa, muy creativa, muy atenta, pero a la vez muy cuidadosa. Entonces es como divertida pero responsable, ¿no? Es como que estás ahí cubriendo varias cosas. Entonces me ha hecho en realidad madurar mucho. Yo no soy madre, pero claro, creo que eso en cierta forma me ayuda a tener una mirada más como objetiva y entender a las madres, pero entender a los niños. Sí, es verdad. Entonces, sí, y hay una confianza. Yo puedo ver ya que el festival, tenemos un público ganado. El festival es en verano, es el Festival de Cine de Verano de Carnavales. Otros festivales de este perfil en el mundo son en época escolar, donde tienes un público, por decir, más cautivo. Entonces, aquí el público del festival es ganado uno por uno. Entonces, sí, me llevo mucho el no parar de crear historias, de escuchar, de crear historias. Y ahora con los niños tenemos un consejo infantil y adolescente de las artes desde el año pasado. Consejo infantil, o sea, los chicos mismos. Sí, es como un directorio. Es como un directorio y son como 40. O sea, son 30, sí, como de Lima, y tenemos un pequeño consejo que recién ha nacido este año que es de provincias, que tenemos a niños y niñas de Tacna, de Tumbes, de Arequipa,
de Puno y de Trujillo, inicialmente. Entonces, porque el consejo del año pasado, limeño por decirlo, pidió más diversidad. Entonces abrimos a empezar a convocar a niños y niñas de otras provincias. Entonces poco a poco esperemos ir sumando más. Y claro, ese consejo lo que hace desde el año pasado son jurados. El festival tiene un jurado infantil y adolescente que van a analizar diferentes categorías. También son presentadores del festival, también dan talleres, también son reporteros. Entonces se apropian del festival porque al final son para quien está dirigido, ¿no? Claro. Entonces es para ellos, es de ellos en realidad, y nosotros ahí como que nos damos solamente un paso al lado para que todo suceda bien, ¿no? Eso es buenísimo, porque finalmente son de ellos los que son el público y se siente, y se siente. Y aportan sus ideas y las están tomando, o sea, eso es lo ideal, ¿no? Porque se sienten escuchados y están viendo que también se está incorporando, ¿no? Y ese es el derecho a la participación. Exacto. Entonces, el derecho a la participación es, claro, escucharlos, pero también que sus voces sean tomadas en cuenta. Entonces, en una escalera de participación nos intentamos acercar siempre a los primeros escalones donde en algún momento, que crezcan un poquito más, ellos puedan en realidad diseñar de una manera quizás un poco cada vez más integral el festival, porque lo hacen, ¿no? De momento vamos como nos acompañan, pero poco a poco creo que la gran transición del festival es ese, ¿no? Estamos como haciendo la transición a que puedan cada vez tener más participación, ¿no? Me parece buenísimo, Beatriz. Y la verdad es que también yo veo eso, porque no puede ser estático un festival, digo, ¿no? O sea, siempre, por todo lo que me comentas, ¿no? Ya hemos tocado varios temas, ¿no? La innovación, de esta sostenibilidad, ahora el consejo, ¿no? Siempre digamos que cada edición hay aprendizajes y incorporaciones. ¿Cuál crees que es el aprendizaje, si tuvieras que elegir uno, más grande que te ha dado estos 11 años, ¿no? O sea, para mí el consejo me encanta. El consejo infantil, y a veces el año pasado apareció y es como, me pregunté, ¿por qué tardó tanto tiempo en darme cuenta? Y había aparecido en la primera edición de esa niña que hizo su taller de origami. Claro, que fue una propuesta. Claro, que fue una propuesta y que ahí giró un poco el festival a escuchar más sus voces, y ya en la 10ª se toma como un consejo. Ya es un proyecto aparte también, ¿no? Pudimos conseguir un fondo también del Ministerio de Cultura para que el consejo es un proyecto independiente. Lo lindo como que creo que también del festival para mí es que a veces es un espacio de prototipar proyectos, ¿no? Y que después, porque un festival es un espacio donde se encuentran varias actividades, sí, ¿no? Exacto. Pero si después esa actividad se fortalece, puede subsistir sola, mejor. Entonces me encanta cuando pasa eso, ¿no? El consejo se independizó, Beli Solar se independizó, el Club Lucierna se está independizando. Entonces que el festival ofrezca como esa plataforma de creación, y si a mí Beli Solar me encanta, pero dentro de mi corazón el consejo infantil me parece algo que a nivel de tiempo y de esfuerzo es más sostenible, ¿no? Y que además son ellos y ellas dando sus ideas y haciendo las cosas. Entonces no es algo técnico, ¿no? Es algo humano. Exacto. Y una consulta, por ejemplo, para el tema del consejo, ¿qué fondo fue el que aplicaron del Ministerio de Cultura? El de transformación de las artes. El arte para la transformación social. El de día. Okay. El de día fue. Porque el año pasado, desde el festival nació el Consejo Infantil de Cine. Pero, nuevamente, adaptarse también a las convocatorias, ¿no? Entonces sí estamos haciendo una transformación social, pero estamos aplicando a un proyecto del día, ¿no? Entonces no podíamos ser tan cineastas y a la vez los niños pedían más diversidad. Entonces es decir, ya nos fusionamos, nos transformamos, en vez de ser un consejo infantil de cine, vamos a hacer un consejo infantil de las artes. Genial. Entonces fue ampliar el foco. Y hay unos niños que están creciendo y a veces ya no son niños y son adolescentes, entonces fue infantil y adolescente de las artes. Entonces, el consejo son niños y niñas de 6, más muy chiquitos, tienen 6 a 14 años. Y otra
Tani, como es muy importante el equipo en los proyectos de gestión cultural, si nos podrías compartir una experiencia en la cual el trabajo en equipo logró algo que os salvó al festival, algo que pudieras compartirnos. Así. Mira, por ejemplo, creo que en la clausura de la séptima edición me enfermé. Ya. O sea, eso ya sabes que el festival te consume tanto, sí, tienes que estar. Normalmente claro, yo el día 9, un día después del festival, me enfermo, ¿no? Ajá. Todo, me da todo. Me enfermo. A mí también me pasó. O sea, todo el cuerpo que está así como rígido y no sé qué. Ya, un día después se me tic, así me da todo. Claro. Y ahí me ganó el cuerpo Ya. y el día de la clausura no podía. O sea, no me podía levantar, me sentía fatal. Y fue la clausura, pues porque Claro, nosotros tenemos tenías que cerrar. en inauguración y clausura lo Ajá. hacemos solo en una sede. Ya, sí. De ahí desperdigamos todo en 14 sedes o 13 y de ahí nos concentramos. Entonces fue en la mañana al equipo morado. O sea, no la hago y ahí fue como, no te preocupes. Entonces todo el equipo, estas 10 personas, fue como, ya, entre nosotros nos encargamos. Y se encargaron todos de la clausura y salió súper bien y todo, pero claro, dentro de foto cuando eres la directora, cuando tienes, claro, una visión más global y tu equipo lo tiene por partes, ¿no? Exacto, Tú sabes esto, tú sabes esto, tú sabes esto. De hecho saben de todo porque nos hemos reunido para que sepan de todo, pero claro, es como... Claro. Entonces, sí, ahí el equipo, o sea, hizo la clausura, salió súper bien y todo, pero claro, yo estaba como, no puedo. No, es que eso es, de hecho para eso es el equipo, ¿no? Para respaldarnos, para apoyarnos, pero es verdad que el director tiene una gran presión y aparte tiene la mirada general, pues, ¿no? Y sabes, incluso, o sea, si bien hay coordinadores por áreas, ellos se especializan más en su área, ¿no? Y claro, eso que te pasó y te ayudaron, pues, una gran experiencia y que prueba también ese compromiso, ¿no? Porque es más allá de los sueldos, ¿no? El que alguien participe en un proyecto así es porque lo ama, le gusta. O sea, hay una pasión, ¿no? Sí. Y ya, bueno, ya para terminar, me ha encantado de verdad la conversación, te podría hacer muchas otras preguntas más, pero más que todo para ir cerrando, allí a la cámara, que muchos gestores culturales, artistas, escuchan este programa, ¿no? Que está muy enfocado a lo que es emprender en este rubro. Quisiéramos que te dirijas ahí y comentes, no sé, algo que quisieras decirle a una persona que quiera emprender en los proyectos culturales, ¿no? En un festival, pero específicamente en lo que es infancia, ¿no? Esta especialidad. Alguien que se quiera hacer ese reto, que tomar ese tipo bueno, de ante proyectos. todo, bueno, hay que leer, hay que investigar, reunirse, compartir, aprovechar momentos como los festivales, que son un esfuerzo de un año previo, 10 meses, 9 meses, depende. Entonces, como que eso, aprovechar las ofertas de festivales, que encima en este caso son gratuitos. Yo, si fuera ustedes, lo que haría es ir a las charlas de industria, que son muy diversas, escuchar y de ahí como sentir por dónde va lo tuyo, ¿no? Porque puede ser infancia, puede ser adolescencia, te pueden gustar las exhibiciones, pero te pueden gustar más los talleres. Entonces, aprovechar quizás estas 4 propuestas de industria que justamente es para fortalecer y para generar más preguntas y crear vínculos, porque o sea, nosotros tenemos una productora audiovisual especializada en infancias y comunidades y el equipo está formado de los que entraron como voluntarios, que después se volvieron jefes de área y que ahora son, o sea, y el festival es el festival, pero después a lo largo del año trabajamos otro tipo de proyectos, entonces es como intentarlo, ¿no? O sea, probar y le recomendaría, la programación está súper buena, especialmente para los animadores. El perfil del Festival Infantil tiene un poco ese perfil, ¿no? De que haya mucha animación. Entonces, ir a ver películas, ver nuevas técnicas. Hay unas películas francesas maravillosas, hay una mexicana muy buena. Y que nos sigan en las redes porque justamente va a haber una crítica de cine que va a empezar a analizar las películas. Entonces, algo que a mí me parece muy importante es que
que no porque se trate de infancias minimicemos las cosas. En realidad no es como, es que es para niñitos. Creo que eso está totalmente erróneo y para mí demuestra un gran desconocimiento del público, porque es un reto mayor, porque es lo primero que están viendo, están escuchando, entonces cualquier cosa que tú no lo hagas con realmente cuidado, esa es una gran recomendación, puede ser algo dañino para el niño y niña, y los padres te lo van a hacer en manifiesto, entonces ganarse a los padres es el gran tip. O sea, para mí es una emoción que las mamás me escriban y me digan y que no sé qué y bla bla y haz lo que quieras con mi hija. Eso ha sido un nivel ya de confianza. Es una confianza plena. Confío en lo que hagan. Exacto. En lo que hagas tú, en lo que haga tu equipo, en lo que haga el festival. Ajá. Yo lo llevo nomás y ahí que se divierten. Entonces eso es saber cómo trabajar con amor, con cuidado y con responsabilidad, ¿no? Sí, ver, escuchar. Es importante. Y entonces, Beatriz, recuérdanos la inauguración, la clausura, cómo participar. Ya. El festival es del sábado 21 al sábado 28 de febrero. La inauguración es en la Alianza Francesa de Miraflores. Empieza a las 4 de la tarde. Va a haber una exposición de un niño de 9 años que va a hablar del cine en sus inicios al cine de ahora, la presentación del libro Pop-Up, la proyección inaugural que es Maya tiene un título, que va a estar doblada por el actor de Chasqui, que es un zorrito andino del canal IP, los cuentos de Chasqui. Entonces la entrada es gratuita, el aforo es limitado, pero los esperamos desde las 4 de la tarde, más o menos hasta las 8. La clausura es el 28 en el Museo de Arte Contemporáneo de Lima, también desde las 5 de la tarde, ahí es la premiación. Vamos a tener, claro, lo mejor del festival, entonces, y la película de clausura que es Runasimi, que la va a presentar su protagonista, y el hijo del protagonista que ya creció, que también va a estar ahí, y todo el equipo de producción, así que va a ser bien bonito como conversar también de una película pensada en, ¿por qué no hacer otras películas en lenguas originarias para infancias? Y bueno, entre el 21 y el 28 tenemos 14 sedes. Wow. En diferentes zonas de Lima, así que algo cerca de sus casas definitivamente hay, y están todos los talleres, todas las charlas y todas las proyecciones para que las disfruten, y todo gratis. Ya saben, mi primer festival, edición solar, edición 11, tenemos toda una semana llena de actividades, es para todo público familiar, puedes venir con tu niño, con tu adolescente, hay formación, hay exhibición de series, películas, cortos. Está Runasimi, que yo la pude ver, la recomiendo 100%. Y bueno, toda la programación en las redes de Mi Primer Festival. Sí, en la web miprimerfestival.org y en el Instagram y en el Facebook, que está como Mi Primer Festival. Y ha sido un gusto. No se olviden que todos los jueves tenemos entrevistas a gestores y artistas que quieren emprender en el rubro de las industrias culturales y artes, y los miércoles siempre estamos en el vivo, miércoles y jueves 7 p.m. Un gustazo tenerte acá, Beatriz. De verdad, esta entrevista la quería. Yo te conocí en Arequipa, pero yo tu proyecto lo sigo desde antes, ¿no? Entonces un gustazo, aprendí un montón. Yo sé que toda la comunidad de la cultura aprendí un montón. Y bueno, ya hasta la próxima. Gracias. Chao. Nos vemos en el festival. Sí.